Bienvenidos al biotutorial número 7 del curso de programación de microcontroladores PIC, el lenguaje C. Bueno, antes de continuar, voy a mostrarles una serie de programadores. Voy a mostrarles dos comerciales vendidos por Microchip. Entonces, el primero que les quiero mostrar se llama el PIC 2. Entonces, ellos venden acá el PIC 2, que es un programador y un debugueador en in-circuit. Entonces, viene con unos kits, podemos ver, pero también se puede conseguir solo. Entonces podemos mirar acá y acá tenemos el Pikit solo. El Pikit solo cuesta 34.99 dólares. Y también podemos encontrar el Pikit 2, el Pikit 3, perdón. El Pikit 3 que viene con un kit también, pero también lo podemos encontrar solo. Este Pikit 3 vale 44.95 dólares. Estos son dos programadores muy buenos. Y la ventaja de estos dos es que podemos simular en ellos en tiempo real o debugger como se llama también. Hay unas opciones caseras que es este que es el Pikit 2 Clone. Aquí tenemos cómo queda el diseño. Este es el software de programación, el Pikit 2 Programmer. Y aquí tenemos el esquemático con el PCB. Entonces miremoslo. Aquí está el esquemático. Acá tenemos el PCB en tamaño real. Y tenemos aquí el punto heads para el microcontrolador 18F2550, que es el que se utiliza para este programador en el clon. Aquí podemos ver los dispositivos soportados, sí que son los mismos que soporta el PIC 2 ofrecido por Microchip. Tenemos todas las familias acá. Tenemos PIC 10 y PIC 12, PIC 16, PIC 16 y PIC 12, PIC 18, PIC 24, DSPICs, DSPIC 33, PIC 32 y una serie de memorias seriales, programación y cuadrado C. ¿Qué más tenemos? Pues básicamente soporta casi todos los microcontroladores de Microchip. Esta es una opción muy buena, el PIC2 Clone. Listo. También tenemos otro que se llama el JDM Programmer. Este programador es por puerto serial, como lo podemos visualizar acá, y funciona con un software llamado WinPIC 800. Entonces, este es el programa, este es el programa de programación. Aquí muestran paso a paso la instalación del programa y la lista de materiales y el plano esquemático para realizar nuestro programador. Yo les voy a dejar esto en un link, voy a dejarles este PDF, voy a dejarles este link y voy a dejarles además todas las prácticas que se van a empezar a hacer a partir de hoy eh, con las librerías y con los ejemplos realizados en el video tutorial. Listo. Entonces, bueno, para continuar con el curso, vamos a ver hoy cómo funciona y cómo se maneja una pantalla LCD 2x16. En- entonces quiero mostrarle cuáles son las pantallitas a las que me refiero. Entonces son estas pantallas. Esta es una de 2x16, pero es grandecita. Y también está esta.
Esta pantalla cuenta con 16 pines de conexión. El pin 15 y 16 son para la luz de la pantalla, el backline. Y tenemos pines para enviar información y pines de control y también para alimentación y para el contraste. Entonces, esta, esta pantalla cuenta con un chip o un controlador que es el que me maneja toda esta pantallita. Entonces, vamos a buscar el datasheet de este controlador para ver cómo manejarlo en el microcontrolador. Vamos a buscar el datasheet del controlador de la pantalla. Entonces, esta pantalla cuenta con un controlador HD 44780, que aquí podemos ver el datasheet. Entonces, vamos a echarle un vistazo rápido al datasheet. Entonces, bueno, el datasheet dice que voltaje de alimentación de 2.7 a 5.5. Bueno, entre muchas otras características. Vamos a ver acá a ver qué más hay. Voy a mostrarles primero aquí en Proteus los pines que tiene esta pantalla disponibles para su manejo. Entonces, bueno, entonces para buscar la pantalla, damos clic en, en este iconito, sí, que se parece a un amplificador operacional. Damos en P y buscamos LCD. Entonces, es esta, la LM016L, es la pantalla que vamos a manejar. Entonces, listo. Entonces, esta pantalla cuenta con el 14 pines porque el pin 15 y 16 es para el backline. Entonces, el pin número 1 corresponde a BCS o a la tierra. BDD corresponde a la alimentación positiva, 5 voltios. BEE corresponde al contraste. Entonces, voy a mostrarles cómo conectar esta pantalla en la alimentación y en el contraste. Entonces, el pin 1 es tierra, el pin 2 es BCC, vamos a ponerle 5 voltios. Y para el pin 3 vamos a poner un potenciómetro para poder configurar nuestro contraste. Entonces, spot y busquemos acá, dejemos este. Entonces lo voy a rotar y lo voy a conectar. Entonces, conectamos el pin central en el pin 3, un extremo a BCC y al otro extremo lo vamos a poner a tierra. Entonces, eh, moviendo el potenciómetro, podemos configurar el contraste de nuestra pantalla. Listo. El pin RS eh, sirve para seleccionar a qué registro nos vamos a referir. Si es al registro de instrucciones o nos vamos a referir al registro de memoria. Cuando está en cero, venga, miramos bien acá en el PDF, miremos el RS, el RS, vamos el RW, que nos lleva más rápido. Aquí lo tenemos, listo. Entonces el RS, cuando está en cero, es al registro de instrucciones. Y cuando está en uno,
al registro de datos. El pin RW, este, es selecciona si es lectura o si es escritura en la pantalla. Entonces 0 es escritura, 1 es lectura. También tenemos el pin E. El pin E es el estar de lectura o de escritura. Ya más adelante les vamos a dar un diagrama de tiempos donde explican bien el funcionamiento de estos tres pines para poder mandarle instrucciones a la pantalla y para poder leer datos también de la pantalla. Listo. Está el pin del 7 al 14, que es el puerto de 8 bits para manejar nuestra pantalla LCD. Podemos manejarla utilizando 4 bits y podemos utilizarla también utilizando 8 bits. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí en el datasheet. Vamos a cerrar esto. A ver en el datasheet cómo es el control de la pantalla. Entonces busquemos acá el diagrama de tiempos para mostrarles cómo es el funcionamiento para leer y escribir en la pantalla. Voy a mostrarles aquí cuáles son los caracteres que podemos visualizar en la pantalla. Entonces son todos estos caracteres y también estos otros caracteres. Listo. Miremos el diagrama de tiempos. El diagrama de tiempos está aquí en la página 22 de este datasheet. Listo. Entonces aquí tenemos un diagrama de tiempos para mandar instrucción para leer a 4 bits. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar a qué registro. Registro de datos o registro de instrucciones. Entonces, aquí está en 0, está refiriéndose al registro de instrucciones. RW, recordemos que en 0 es escritura y en 1 es lectura. Entonces, vamos a hacer es escritura en el registro de instrucciones. O sea, le vamos a mandar una instrucción. Entonces, como es a 4 bits, debo mandar primero la parte alta y luego la parte baja de nuestro dato de 8 bits. Entonces, para ello, eh, habilitamos la pantalla, esperamos un tiempo y la volvemos a deshabilitar. Entonces, en el transcurso de alto a bajo o en un flanco de bajada, nuestra pantalla lee la información puesta en los puertos eh, de, de la pantalla, lee esta información, luego debemos cambiar el dato a la parte baja de nuestro registro, volver a hacer un flanco de subida, esperar un tiempo, hacer un flanco de bajada y en el flanco de bajada lee la información. Listo. Entonces cuando la pantalla recibe esta información, se demora un tiempo en ejecutar esa instrucción. Entonces debemos esperar. Entonces el bit 7 de la pantalla es un flag o una bandera que nos indica cuando está en 1 que la pantalla está ocupada haciendo algún proceso. Entonces, para ello, cambiamos el pin RW a 1 y le vamos a decir que lea en pantalla. Entonces, nuevamente, hacemos un flanco de subida, esperamos un tiempo, hacemos un flanco de bajada y leemos el puerto de la pantalla. Entonces, cuando este bit, el flap, se ponga en 0, quiere decir que ya la pantalla terminó de hacer esta instrucción y podemos continuar a seguir mandando instrucción o si la queremos ir a leer. Para leer nuestra pantalla,
vamos a leer una información de la pantalla, pero del registro de datos. Entonces ponemos RS en 1, RW en 1 porque la vamos a leer y habilitamos la pantalla, esperamos un tiempo y en el flanco de bajada leemos la información. Igual acá, esta es la de parte alta, después otro flanco de subida y en el flanco de bajada leemos la parte baja de nuestro registro. Entonces de esta forma manejamos nuestra pantalla para hacer lectura, en este caso, y escritura. Listo. Entonces voy a mostrarles un diagrama de flujo de cómo inicializar la pantalla. Aquí está el diagrama de flujo. Entonces, el primer diagrama es el diagrama de flujo para inicializar la pantalla a 8 bits. Aquí la tenemos. Entonces, lo primero que debemos hacer es prender la pantalla, esperar por lo menos 15 milisegundos hasta que BCC se estabilice a 4.5 o superior hasta 5 voltios. Después de eso, enviamos este comando RS en 0, RW en 0 y de RB70, DB60, DB50, perdón, 1 y DB41. Estos pines no interesan porque estas tres instrucciones son independientemente si la pantalla está conectada a 8 o conectada a 4 bits. Entonces esto va para 4 y 8 bits. Entonces enviamos este dato, esperamos por lo menos 4.2 milisegundos, volvemos a enviar el mismo dato, esperamos por lo menos 100 microsegundos, volvemos a enviar el dato, por lo menos, no, acá no hay retardo, y ahora sí pasamos a configurar nuestra pantalla. Entonces, el primer dato, esto sí ya es solo para función de 8 bits. Quiere decir que la pantalla está conectada con los 8 pines del puerto y debemos enviar estas instrucciones. Entonces, para enviar esas instrucciones, dejamos RSI, RW en 0 y enviamos el dato donde NF significa, si la tenemos en 1, que vamos a utilizar las dos líneas de la pantalla, y si la ponemos en 0, va a utilizar solo una línea de la pantalla. El F es, si la tenemos en 0, el cuadrito de la pantalla donde va a mostrar un carácter es de 5 por 8, y si la tenemos en 1 es de 5 por 7. Estos dos asteriscos pueden estar en 0. ¿Listo? Listo. Después enviamos el comando display_off, que es esta instrucción. Después enviamos display clear, que es borrar la pantalla. Y después enviamos la instrucción entry mode set. Entonces vamos a ver bien estas tres instrucciones. Aquí arribita que las tenemos. Entonces vamos a buscarla. Entonces display on off. Escribí mal. Display on off. Entonces aquí la tenemos. Entonces display on off tiene dos acá. Tiene el D y el C. Entonces el C y el B, perdón. Entonces el D, si lo dejamos en 0, vamos a dejar la de pantalla apagada. Si la ponemos en 1, dejamos la de pantalla prendida. C, si la dejamos en 0,
apaga el cursor. Si la dejamos en 1, prende el cursor. En B, si la dejamos en 0, el cursor no va a titilar cuando este esté en off, en on, perdón. Y cuando esté en 1 y el cursor esté en on, va a titilar en la último espacio donde escribimos algo. Entonces aquí podemos ver, ¿listo? El otro que íbamos a ver era el clear display, que simplemente se envía este comando y borra todo lo que haya en la pantalla. Listo. Entonces continuemos en el diagrama de flujo, que era el 45. Entonces, como podemos ver acá en display clear, en display off, perdón, que es esta función, según esta inicialización, estamos escogiendo el bit 0 era B, y B es blink off, o sea que no titile el display. Después seguía el C, que es el bit 1, y decía que es cursor apagado. Entonces tiene el cursor apagado. Y display off, D es el siguiente, dice display off, que deje el display apagado. Listo. Entonces de esta forma inicializamos la pantalla a 8 bits. Listo. Este es el diagrama de flujo para la inicialización a 4 bits. Entonces, para inicializarla a 4 bits, desde que se prende la pantalla hasta esta instrucción, es exactamente igual a configurar la pantalla a 8 bits. La diferencia va acá en estas instrucciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como está a 4 bits, es enviar esta instrucción, que es poner RS en 0, RW en 0, y mandar por el puerto B a 4 bits este dato. Luego, el siguiente paso, este es un registro de 8 bits partido en 2, de A4 de 4K y 4K, igual que acá, igual que acá y igual que acá. Entonces, simplemente aquí vamos a enviar el parámetro de NF, ¿sí? Que era el mismo que habíamos visto arriba, que es el de N, es el de las líneas, y F es el tamaño en píxeles del recuadro donde se va a mostrar cada letra. Después seguía este parámetro, que era display off, que es este. Después seguía display clear y después entry mode set. Y listo, de esta forma inicializamos nuestra pantalla. Bueno, vamos a ver una librería que en base a este datasheet yo realicé. Entonces vamos a verla acá en MPLAB. Voy a crear una carpeta para los proyectos que vamos a empezar a hacer a partir de el biotutorial número 7. Voy a meterla aquí en mi carpeta del curso. La voy a crear y se va a llamar prácticas. Y la primera práctica que vamos a hacer es la de LCD. Listo. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Siguiente, el PIC que vamos a utilizar es el 16F88. Listo. Siguiente, en Hightest. Y vamos a poner acá el proyecto en el escritorio.
prácticas LCD y lo va a llamar al proyecto LCD. Siguiente, siguiente y finalizar. Voy a coger el punto .6.h de la librería que yo desarrollé, que yo la tengo acá en proyecto 2. Son esta y esta. Y la vamos a pegar en el proyecto que es prácticas LCD y la vamos a pegar ahí. Listo. Entonces vamos a crear un archivo que va a ser el archivo principal, el main. Salvar como. Voy a salvarla en la carpeta del proyecto, que la tenemos en cursos microcontroladores, prácticas LCD y la va a llamar main.c. Entonces acá include lcd. Perdón, htc.h. Voy main. Listo, guardamos. Adiciono el proyecto y voy a adicionar de una vez el lcd.c y acá voy a adicionar el lcd.h. Entonces vamos a mirar primero la librería lcd.h. Entonces acá tenemos, bueno, eh, manejo de pantalla a 4 y a 8 bits con el controlador HD 44780 o compatible. Esta librería es totalmente compatible con cualquier compilador ANSI C. También sirve para cualquier tipo de microcontrolador, para, por ejemplo, un Atmel o cualquier otro microcontrolador que maneje un compilador compatible con ANSI C. Entonces, bueno, aquí está incluida la librería donde están todas las definiciones de los registros de memoria RAM de configuración del microcontrolador. Esta definición define si la queremos a 4 bits o si la queremos a 8 bits. Cuando queramos ponerla a 8 bits, comentamos esta y le quitamos el comentario a esta y ya nos queda configurado a 8 bits. Vamos a hacerlo primero a 4 bits. No, vamos a hacerlo primero a 8 bits y les voy a explicar unos ciertos cambios que hay que hacer acá, dependiendo si es a 4 o a 8 bits. Entonces, bueno, aquí hay unas definiciones para el bit 0 hasta el bit 7, ¿sí? De un registro de 8 bits cualquiera. Entonces, el bit 0 es 0x01, así sucesivamente hasta el bit 7 que es 0x80. Definimos también si es salida igual a 0 o si es entrada igual a 1, porque en, en los demás microcontroladores es salida es 1 y entrada es 0. Me refiero a otras marcas. Para PIC siempre es salida 0 y entrada 1. Aquí vamos a definir todos los pines de control para nuestra pantalla. Entonces vamos a definir el RS, el RW y el E con la dirección del puerto. Con la dirección me refiero a que si el puerto es de entrada o si el pin es de entrada o es un pin de salida. Entonces para un pin de salida, un pin de entrada, perdón, que es en este caso, pongo LCD-RS-DIR IN. Ese pin quedó configurado como entrada cuando pongamos esta etiqueta. Y acá es donde debemos empezar a cambiar y ver cómo vamos a conectar nuestra pantalla. Entonces, el bit 0 del puerto B, en este caso, vamos a conectar la pantalla. El pin E
de la pantalla. En el bit 1 del puerto B vamos a configurar el RW y en el bit 2 vamos a configurar el RS. Entonces acá estoy poniendo en 1 el bit 2 para decirle que el pin es de ese pin es de entrada porque 1 es entrada. Acá RSDIR-out, que lo vamos a configurar como salida, estoy poniendo un 0 en el bit 2 para indicar que ese pin es de salida. Lo mismo hacemos acá para, para enviar un 0 o enviar un 1 por el pin. Entonces, para poner un 0, debemos, si yo escogí RS aquí arriba, bit 2, aquí obviamente debo hacerlo por el bit 2. Entonces, aquí envío un alto y aquí envío un bajo. Listo. Aquí estoy definiendo en qué puerto voy a manejar el, el envío de datos a la pantalla. Entonces yo lo voy a enviar acá por el puerto E. Pero como lo estamos manejando a 8 bits, vamos a ver acá en Proteus, voy a sacar el micro para ir armando el circuito. Entonces 16F88. Aquí está, es este micro. Entonces conectemos nuestro micro. Bueno, esto acá en simulación sobra. Esto no hay necesidad de ponerlo acá en simulación en la vida real, obviamente toca ponerlo. Entonces voy a conectar aquí el micro. Como dijimos que lo íbamos a manejar a 8 bits, entonces vamos a conectar entonces el RB7 al D7. Listo. Entonces acá estos pines ya los tenemos mal porque estos bits, el bit 0, 1 y 2, están ocupados ya porque como dijimos que la pantalla era a 8 bits, entonces debemos pasarnos al puerto A. Entonces vamos a ponerlo en el puerto A, entonces simplemente cambiamos acá por puerto A. Lo mismo acá, lo mismo acá. Listo. Y el de datos se va a quedar en el puerto B. Entonces el E quedó en el bit 0 del puerto B, o sea en RA0. Bueno, miramos. Sí, E quedó en el bit 0. RS, RW quedó en el bit 1. RW quedó en el bit 1 y el RS quedó en el bit 2. Entonces ahí ya tenemos la conexión de nuestra pantalla a 8 bits. Listo. Y ya terminamos aquí la configuración para nuestra pantalla en cuanto a los pines que vamos a utilizar. Entonces, listo. Otra cosa es que acá están definidos retardos en milisegundos y en microsegundos. Y esta definición acá se debe cambiar según el compilador que estemos utilizando. Entonces, en este caso, un delay milisegundos corresponde a raya al piso, delay milisegundos. Y X es el parámetro de cuántos milisegundos queremos enviar. Igual para los microsegundos. Acá hay unas definiciones de unos comandos que vamos a utilizar para inicializar la pantalla. Entonces está el lsclear, eh, line 1, line 2, el reset, el set a 4 bits, el set a 8 bits, perdón, LST, LCD a 4 bits, LCD off on y LCD entry mode. Entonces yo ya tengo aquí configuradas unas variables, pero ustedes pueden hacer en algún caso que le quieran ir a cambiar el cursor prendido y que titile. Entonces buscamos acá
cuál es la función que lo hace y le cambiamos el código correspondiente a esas características que le queremos habilitar. Listo. Y acá tenemos los prototipos de las funciones que vamos a utilizar en el archivo .c. Listo. Entonces, este es nuestro archivo cabecera, nuestro archivo .h, que es el que vamos a modificar realmente cuando cambiemos de compilador. El archivo C que tenemos acá, no hay que tocarlo para nada. Él ya está acomodado o configurado para cualquier compilador ANSI C. Por eso se realizaron todas estas macro definiciones con el hecho de que solo sea cambiar el .h y el .c nos va a servir exactamente igual. Entonces, bueno, aquí está la descripción del .c. Debemos incluir el lsd.h, que es donde están todas las macro definiciones y los prototipos de la función. Entonces vamos a empezar acá con la inicialización. Entonces, para empezar con la inicialización, lo primero que debemos hacer es configurar los pines E, RS y RW como salida. Entonces, LSD, E, DIR, OUT, quedó este pin como salida, igual que estos dos. Entonces, ponemos todos estos pines en cero. Listo. Entonces, aquí el compilador pregunta, ¿está definido a 4 bits? Si dice que no, entonces quiere decir que está configurado es a 8 bits. Entonces, en este caso que lo estamos haciendo a 8 bits, él haría este pedazo. Entonces, pregunta, ¿salida es igual a 0? Porque recordemos que en los otros microcontroladores, el 1 representa salida y el 0 representa entrada. Entonces, en este caso, 0 es salida. Entonces, ¿salida es igual a 0? Sí. Entonces, configúreme LSD por DIR todo el puerto como salida. Listo. Entonces, hacemos el retardo de 45 milisegundos, que es esperar a que se estabilice el voltaje de la fuente para poder empezar a hacer nuestra inicialización de la pantalla. Entonces, como hemos visto en la inicialización aquí a 8 bits, que la tenemos aquí arriba, debemos enviar este dato 3 veces y haciendo un retardo en medio de ellos. Entonces, 1, 2 y 3 veces, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, 1 vez, 2 veces y 3 veces. Recordemos que LCD reset ya está definido en el archivo .h. Listo. Entonces, acá preguntamos, ¿es a 4 bits o es a 8 bits? Entonces, en este caso es 8 bits. Entonces, enviamos LCD set 8 bits, que es lo que correspondería aquí en el datasheet a esta parte. Después enviamos display off, display clear y entry mode, que es lo que hacemos acá. Off, clear y entry mode. Estos dos sirven exactamente igual, sea para 4 o para 8 bits. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole que escriba en la pantalla. Entonces, esta función lo que hace, bueno, y le enviamos un 0 porque vamos a escribir en el registro de instrucciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de eso es preguntar si la pantalla está ocupada. Entonces, con lsd-read. Y lsd-read tiene todo lo que hemos visto en el diagrama de tiempos para saber si la pantalla está ocupada. Entonces, cuando es a 4 bits y cuando es a 8 bits. En el caso de 8 bits, configura acá si la entrada es 0 o si la entrada es 1. En este caso, la entrada es 1, entonces pone todo el tris en unos, que significa entrada. Hago en alto, espero un tiempo y leo el dato y pongo el bit en 0 y retorno ese dato a donde fue llamado, que fue acá, y comparo. Si este dato es igual a esto, a 0x08, que es el bit 7 prendido y el resto en 0, quiere decir que la pantalla sigue ocupada, entonces él se queda esperando ahí
hasta que la pantalla se desocupe de las instrucciones que le estamos enviando. Cuando se desocupe, preguntamos acá si lo que queremos es escribir el registro de datos o el registro de instrucciones. En este caso vamos a escribir el registro de instrucciones. Entonces este queda configurado en bajo. Y enviamos el dato. Cuando es a 8 bits, solo envía el dato y se sale. Cuando es a 4 bits, envía primero la parte alta y después envía la de parte baja con, con LC Nible. Entonces, con LC Nible, que es el que habíamos utilizado para enviar estos comandos, simplemente él pregunta si es a 4 o si es a 8 bits para configurar el puerto de salida y para escribir. Entonces, como estamos en 8 bits, entonces él pregunta si salida es igual a 0 o si salida es igual a 1 y lo configura. Y envía el dato por el puerto, el flanco de subida y después hace el flanco de la bajada para que la pantalla lea el dato. Entonces de esa forma inicializamos la pantalla. Cuando queremos escribir un dato, que es en este caso, bueno, antes de eso, aquí hay una función que es lcd goToXY. La función lcd goToXY lleva dos parámetros, que es el parámetro X, que simboliza el, en, el, en qué columna o en qué posición de la línea vamos a empezar a escribir el carácter. Y Y es si vamos a escribir en la línea 0 o en la línea 1. Entonces acá lo que hacemos es enviar, es preguntar en qué línea queremos hacerlo. Entonces, si enviamos un 0, quiere decir que vamos a escribir en la línea 1. Y si enviamos un 1, vamos a escribir en la línea 2. Y X es en la posición de esa línea en la que queremos escribir. Entonces, sumamos la de posición y enviamos ese dato como instrucción y él se sitúa en la posición indicada para empezar a escribir. Para escribir hay una función llamada lcdputs, ¿sí? Que utiliza un puntero para poder escribir en la pantalla. Entonces, como habíamos visto en el video tutorial anterior, punteros, ya sabemos que hace esta función. Entonces, como aquí vamos a enviar un string, y recordemos que un string termina con un carácter nulo o con un cero, cero ASCII, entonces podemos saber cuándo terminó la cadena. Y mientras tanto vamos haciendo el while y vamos escribiendo en la pantalla. Entonces, como vamos a escribir en la pantalla y nos vamos a referir al registro de datos, entonces ponemos este en 1 para apuntar al registro de datos y enviamos el dato y aumentamos la dirección del puntero. Entonces, de esa forma escribimos en la pantalla y la función lcclear es para borrar todo el contenido de la pantalla. Entonces, pues yo les voy a dejar en un link, voy a dejarles el link junto a este video para que ustedes puedan descargar tanto la información de los programadores como el archivo lc.c, lc.h y este ejemplo en general que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo acá para manejar la de pantalla a 8 bits. Entonces lo primero que debemos hacer es incluir la librería. Entonces, include, include lcd.h. Listo. Entonces vamos a hacer acá el bucle infinito. Vamos a utilizar un while. Listo, ahí está el bucle infinito. Y lo que vamos a hacer acá es inicializar la pantalla. Entonces lcd init.
cerramos, listo. De esta forma inicializamos la pantalla, que es la función que está en el archivo lcd.c, y vamos a ubicar con lcd go to xy el cursor en la posición 0,0, que vamos a escribir en la primera posición de la línea 0 o de la línea 1. Listo. Y vamos a escribir, entonces, lcd, ups, vamos a escribir hola mundo. Listo. Listo. Con estas tres instrucciones podemos ver que en la pantalla va a salir hola mundo. Pero antes de eso debemos configurar el microcontrolador, como hemos visto en el video tutorial pasado, que era configurar el reloj o el tipo de oscilador que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un oscilador interno y lo vamos a utilizar a 4 MHz. Entonces vamos a ingresar al archivo lcd.h donde está definido el cristal que vamos a utilizar. En este caso sí, efectivamente está en 4 MHz. Entonces dejémoslo así y vamos a configurar aquí los fusibles. Entonces config, vamos a ponerle in io, que es el oscilador interno, y vamos a mirar el resto de opciones acá que no me acuerdo. En el archivo que ya han visto que no están todas las definiciones, aquí podemos ver el cristal que efectivamente es el oscilador, perdón, que es in io. Vamos a deshabilitar el perro guardián. Otra cosa que vamos a deshabilitar es el master clear. Entonces el voltaje bajo es un fusible y lo deshabilitamos con lvpdis. Ya tenemos configurado la parte de los fusibles. Este microcontrolador cuenta con conversores análogos digitales que están ubicados en los pines RA0, RA1, RA2, RA3, RA4 y, y RB6 y RB7. Entonces, por defecto, todos los microcontroladores que tienen módulos análogos, conversor análogo o comparador análogo, arrancan por defecto como pines análogos, pero a nosotros no nos sirve porque nosotros necesitamos ponerlos como pines digitales. Entonces, ¿cómo ponemos estos pines como pines digitales? Entonces vamos a la sección del conversor análogo digital y buscamos el registro ANSEL. Entonces, este registro es el que nos define cuáles pines queremos como digitales y cuáles pines queremos como análogos. Para dejarlos digitales debemos poner en 0 y para dejarlos digital y para dejarlos análogos lo dejamos en 1. Entonces, para el canal 0, el canal 1, el canal 2, el canal 3, el canal 4, el canal 5, el canal 6. Entonces, yo quiero que todos los pines análogos se conviertan en digital. Entonces, para ello, ponemos Ansel en 0. Entonces, hacemos esto acá. Ansel igual a 0. Listo, entonces, poner pines análogos en pines digitales. Poner los pines como digitales. Listo. Listo. Entonces, de esta forma ya nos debe funcionar nuestro programa. Entonces, vamos a compilarlo. El error. Que acá falta .com. No, mentiras, acá falta otra cosa. Falta configurar el oscilador. Entonces, era el registro oscon igual a. Vamos a ver cómo era la de configuración del oscilador. Lo tenemos acá. Entonces, bajemos a buscar el registro oscon. Registro oscon es este. Entonces habíamos dicho que lo creamos a 4 MHz. Entonces el primer bit siempre va en 0
Entonces 0B, 0. Y para poner a 4 MHz es 110. Entonces 110. Eh, acá ponemos 1, acá ponemos 1 y acá ponemos 00. Entonces va 1100, 1100, listo. Entonces ahora sí tenemos configurado nuestro microcontrolador totalmente para probarlo en la simulación. Tenemos un error porque, ah, por el punto y coma acá. Pues listo, ahora sí compiló bien. Entonces vamos a probarlo acá. Entonces 4 MHz y lo vamos a buscarlo. Archivos de programa, microcontroladores, prácticas, LCD y el GES. El GES es este. Ok, vamos a guardar el proyecto aquí en la misma carpeta para enviárselos a ustedes para que lo puedan ver. Prácticas, LCD y lo va a llamar LCD. Listo. Entonces corramos el programa a ver qué pasa. Hay un error en este archivo. Volvemos a cargar. Listo. Ahí está. Hola mundo. ¿Listo? Entonces de esta forma funciona a 8 bits. Voy a escribir algo en la segunda línea. Entonces LCD en minúscula. LCD go to XY. Entonces voy a escribir algo en la segunda línea. Entonces como este es X, voy a escribir algo en la segunda línea, pero desde la posición 3. Entonces 3,1. Y voy a escribir LCD, LCD puts, LCD puts. Voy a escribirle high dash set. Listo. Compilémoslo y probémoslo. Ahí está. Entonces empieza desde la posición 3. La posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Listo. Entonces ahora vamos a hacer esto mismo, pero a 4 bits. Entonces este código es exactamente igual. Esto no va a cambiar en nada. Lo que va a cambiar es el archivo .h. Entonces lo primero que cambiamos es que lo queremos a 4 bits y, y comentamos 8 bits. Y acá pues simplemente podemos dejarlo así. Así no hay ningún problema. Compilamos y voy a desconectar estos pines. Y ahí nos debe funcionar exactamente igual. Ahí está. Pero también podemos aprovechar y pasar estos 3 pines a dejarlo aquí para que nos quede un poquito más organizado. Entonces, entonces, hacemos acá. Vamos a dejarlo en el puerto B ahora. Puerto B. Puerto B. Listo. Entonces compilamos. Y si yo lo corro así, pues obviamente no va a funcionar porque eso no son los pines. Entonces desconectemos. Y L va en el 0. El RW va en el 2. En el 1. Y está en el 2. Listo. Entonces ahí ya debe funcionar. Hola mundo, hi test. Entonces yo acá en el circuito tengo configurado mi pantalla a 4 bits. Entonces está la pantalla, está el microcontrolador, está la fuente
y tengo acá un potenciómetro para configurar el contraste. Entonces vamos a pasarle este programa al microcontrolador para ver que en realidad también funciona. A programarlo. A ver, selecciono el programador que es el PIC2, que es el que yo uso, el PIC2 clone, tengo yo, y lo programo. Programar. Vamos a programar. Listo. Entonces, miremos. Acá. Listo, ya está conectado. Y voy a enchufar acá el micro. Ahí está. Hola mundo Hightech. Y con este cambio el contraste de la pantalla. Listo, ya lo tenemos. Listo. Entonces, bueno, continuemos. Vamos a ver una función muy importante. Se llama la función sprintf. Es muy parecido a la función printf, ¿sí? Entonces, para utilizar la función sprintf, vamos a adicionar una librería que ya nos suministra el compilador. Entonces, include stdio.h. Con esa podemos utilizar ya la función sprintf. Entonces, vamos a crear una variable de tipo char que se va a llamar mensaje y va a ser un vector de 16 posiciones porque nuestra pantalla es de 16 caracteres, de 16 por 2. Y voy a crear una variable, un signet, un signet char x, que la voy a utilizar como un contador C. Listo. Entonces voy a borrar este pedazo porque este pedazo. Vamos a dejar el hola mundo y vamos a meter aquí en el while. Bueno, voy a decirle que esto inicializa en cero. Y le voy a decir acá que C++, hago un retardo. Entonces recordemos que es doble raya, delay, milisegundos, y lo voy a poner a contar cada 500 milisegundos, cada medio segundo. Y le voy a decir acá sprintf. Vamos a aprender a utilizar esta función. Entonces acá va el vector mensaje, coma, entre comillas, escribimos cualquier cosa. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, voy a escribir Johan Calderón por el momento. Y le digo lsd puts, puts, y voy a imprimir lo que contenga mensaje. Entonces, listo. Entonces, vamos a hacer una prueba. Ah, bueno, y yo quiero que me lo lea, que me lo ponga en la primera línea siempre, en el carácter cero de la línea uno. Entonces lo voy a probar. Aquí hay un error porque ese printf, hay un error acá en algo que dice declarada como int, ese print. em, mm, no lo sé. Ese printf, mensaje, mensaje, no está bien. Aquí tengo un error en la función porque es ese printf, me falta la f. Entonces compilémosla
y ahora sí funciona bien. Entonces le vamos a dar acá play y vamos a ver que igual imprime. Listo. Pero lo que vamos a hacer acá es, vamos a escribir contador igual, y vamos a ver acá en internet unas características que tiene esta función que nos sirve para imprimir valores. Entonces, busquemos. Primero, miramos si aquí está lo que buscamos. No, aquí no está. Esta, esta sí es. Entonces, cuando queremos poner, em, imprimir en la pantalla algún valor, podemos mostrarlo en porcentaje C, que es un carácter, porcentaje D, que es un entero con signo, porcentaje U, que es un entero sin signo, porcentaje O, que es en octal, porcentaje X, que es en hexadecimal, porcentaje E, que es real en coma flotante, F, un float, S, una cadena de caracteres y P, un puntero. Entonces, en este caso vamos a poner un número sin signo, entonces porcentaje U. Entonces ponemos el porcentaje U donde queremos que salga nuestro número, entonces porcentaje U, y después de las comillas ponemos coma y ponemos cuál es la variable que queremos que se ponga ahí en ese porcentaje U. Entonces la variable que queremos es la C. Entonces compilamos y vamos a ver qué pasa. Le damos play y podemos ver cómo incrementa el contador. Entonces, por eso es muy importante utilizar el sprintf para hacer este tipo de cosas o de proyectos. ¿Listo? Esto también tiene una variación que le podemos poner acá en medio, por ejemplo, un 3 o un 2. Vamos a poner un 3 y lo que hace ahí es reservarnos tres espacios independientemente que la variable por el momento sea una. Entonces, cuando le empieza a contar hasta 9 ocupa un espacio, pero cuando ya va en 10 ocupa dos espacios, cuando va en 100 ocupa tres espacios. Entonces acá él nos guarda siempre tres espacios para imprimir esa variable. Entonces, vea, después del igual hay un espacio y la variable C debe contener tres espacios. Entonces miramos a ver si eso es verdad. Entonces está 0, 1, bueno, el espacio en blanco que habían visto, el siguiente espacio, el 2 y el espacio 3. Listo, listo, ahí está. Y le damos, ahí está. Hola mundo contador. Ahí están reservados los tres espacios, uno, 2 y 3 para la variable. Y ahí nuestro contador está funcionando bien. Entonces, pues eso fue todo en lo que es el manejo de la pantalla LCD. Y entonces, bueno, pues no siendo más, yo me despido y agradecerles por haber visto mis videotutoriales. Muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima oportunidad.